Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la segunda parte en materia de nuestro curso Cómo dar liquidez hacia los accionistas. La semana pasada ya tuvimos oportunidad de analizar aspectos en materia de lo que es en sí los dividendos. Para el día de hoy tendremos oportunidad de estar analizando ahora los reembolsos de capital. Y si nos diese un poquito de tiempo, también, ¿por qué no?, la ganancia en enajenación de acciones, aunque sea la parte conceptual, filosófica, que pretende, esa parte esotérica de la ley de impuesto a la renta, esa parte que pretende así grabar, consolidar y el por qué justificar la razón y existencia de una ganancia, tanto por lo que es en sí los reembolsos de capital, como la ganancia en enajenación de acciones. Estamos siendo ya partícipes hoy a las 9:04 de que estamos 26 de julio, para ser exactos, no es cierto, 26 de junio con N de 2023. Sean ustedes bienvenidos, recuerden que a las 11 de la mañana tendremos el tradicional receso y estaremos culminando, o más bien primero de vuelta a las 12 del día para culminar a las 2 de la tarde. Por mi parte, tendré oportunidad de estar recibiendo todos sus comentarios, dudas, inquietudes a través del conocido chat. Lo que no nos dé tiempo, ya saben ustedes, a la tarde estaremos dándonos un tiempecillo asignado para dar respuesta a esas sus dudas e inquietudes. Demos entonces pues así inicio sin mayor preámbulo a esta segunda parte, última en materia de liquidez hacia los accionistas. Y bien, así como se menciona como tal, lo que es en sí la liquidez, tenemos que ubicarnos, como lo hicimos la semana pasada, en que el accionista, como persona física o moral, pudiese llegar a tener varias cachuchas. Esto es, yo soy accionista, me pongo la cachucha de accionista como tal y tengo derecho a percibir, a recibir ingresos, sea por dividendos, de manera lógica, tradicional de cualquier negocio, o tal vez porque ya no quiero continuar siendo accionista en la organización y quiero que en lugar de someter a consideración de los accionistas una venta de mis acciones, ¿por qué no una reducción de capital, un reembolso de capital? Que veremos que el día de hoy, en nuestro tema de reembolsos o reducción de capital, también se incluye la liquidación total de la empresa, porque al final de cuentas, si la empresa entrara en liquidación, como tal, tenemos que hacer una reducción, un reembolso de capital en su totalidad. Y entonces, en los tres casos, por reembolso de capital, por reducción de capital o simplemente por una liquidación en su totalidad, estaremos analizando las partes fiscales que en materia fiscal le atañen a estos tres conceptos. También, continuando con la cachucha de accionista, yo podría vender mis acciones, que lo mencioné, pero ahora a detalle, oigan, pues ya me harté de estar siendo socio accionista, ya no quiero seguir viviendo los dividendos o participar de las pérdidas, razón por la cual estoy considerando el someter a consideración ustedes, los demás accionistas, la venta de mis acciones. E incluso, dependiendo de los estatutos, podría ser factible. Oigan, como nadie quiere de mis acciones, les tengo que participar a ustedes, quien quisiera quedarse con este porcentaje accionario de mis acciones como tal, para incrementar el que ya tienen ustedes, cada uno de ustedes, en esa su tenencia accionaria. Pero si nadie quiere, tendré que someterlo a consideración de tal vez otros accionistas nuevos que pretendan ser accionistas en la sociedad. ¿Y por qué no? Si en última instancia los estatutos lo contemplan, que yo lo recomiendo, oye, a ver, no, momento, somos 10 accionistas, somos 2 accionistas, lo que sea. Desde los estatutos mismos aclaramos el sentido práctico de que no está siendo sometido a consideración a los demás accionistas, a la asamblea de accionistas, el que cuando alguien de los socios accionistas deseara vender sus acciones, tuviese oportunidad de venderle a quien quisiera, porque capaz de que en una de estas alguno de ellos es capaz de decir, oigan, pues ¿cómo ven que ahora le voy a vender mis acciones a la competencia de la empresa, a uno de los directores que es nuestra competencia, la empresa como tal? Y entonces, evidentemente, esto tengo que empezar a tener las barreras, a tener bloqueo desde los mismos estatutos insisto, en su caso, de que la venta de las acciones estuviese limitado en un momento determinado a que solamente podría
participarse de la venta de las acciones a solamente un pool de los accionistas o solamente dejar a consideración de la misma asamblea de los accionistas la aprobación o negación del nuevo accionista como tal. Entonces así, esa persona física o moral tendrá oportunidad de, con la cachucha de accionista, tener estos tres tipos de ingresos, insisto, dividendos, reembolsos de capital y enajenación de acciones. Se podría una persona física quitar la cachucha de accionista y estando dentro del consejo de administración o siendo el administrador único, percibir ingresos que se le denominan emolumentos a los miembros del consejo, honorarios del consejo de administración, presidente, secretario, vocal, tesorero, lo que fuera. Y por qué no, también llegar a pensar que si se quita la cachucha de el consejo de administrador único, podría ser factible que fuese nombrado por el mismo consejo de administración en calidad de director general o algún gerente por el área de recursos humanos o algún asistente, analítica, quiero decir, lo que fuese a nivel cada uno de los diferentes subordinados que estuviesen por debajo de la dirección general. Entonces así observaríamos que la misma persona física tiene diferentes cachuchas y cada cachucha tendrá sus propios ingresos y cada ingreso está definido en los diferentes capítulos del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Así entonces, acompáñenme esta mañana a analizar así los reembolsos de capital. Y comencemos desde el principio. Para tales efectos, podemos observar que cuando una persona física de inicio, cuando se quiere ser accionista en una sociedad, hay de dos formas. Uno, aportar capital, porque a lo mejor es una empresa de reciente creación, de nueva creación como tal, y se requiere para ese el plan de negocios una aportación inicial de capital. O tal vez, como una segunda instancia que no está contemplado en esta ficha, en esta lámina, podría ser factible que ese accionista, en lugar de estar aportando capital, decide comprar las acciones de un primer accionista que ya en su momento hizo la aportación de capital. Esto es, a final de cuentas, alguien ya aportó capital, ya sea que fuiste uno de los accionistas socios fundadores, o tal vez porque ahora eres el segundo o tercero de los tenedores de las acciones, pero desde el primero ya se hizo esa aportación de capital. O tal vez la empresa ya tiene 5 años funcionando, 10 años de operación, yo hice una aportación inicial y ahora la expansión del negocio requiere de una segunda aportación. Pasado el tiempo, yo tengo oportunidad entonces de hacer esa nueva aportación de capital y en su caso recibir las acciones por sí misma de la empresa que está pues circulando, poniendo en circulación como tal, y entonces ya tengo o el mismo porcentaje accionario si es que los demás accionistas participaron de la manera exacta en proporción a la mía, o tal vez, si en su caso fue sometido a consideración de la asamblea de accionistas un incremento de capital y todos los demás con su derecho de tanto renunciaron a estar aportando capital porque no quieren, porque no les late, porque no tienen dinero, por lo que sea, y yo tengo oportunidad, entonces obviamente de manera aritmética tendré un incremento en mi participación accionaria y vuelvo a tener mayores acciones por esa segunda aportación. Pero ojo, a todas luces, en esta gráfica pueden ustedes observar que el dinero aportado, la propia autoridad a través de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos presume que el dinero aportado ha sido dinero ganado y que ya pagó un impuesto sobre la renta, que es dinero bien habido y que no es producto de lavado de dinero, del narcotráfico, de alguna delincuencia organizada, no. Propiamente se presupone que eso ya es un dinero que yo obtuve, no sé, déjame pensar, por el esfuerzo de mi patrimonio, más bien por el esfuerzo de mi trabajo, por salario, por honorarios, por actividad empresarial, son mis ahorros, o lo recibí en calidad de herencia, o recibí un préstamo del banco, de un pariente, de mi hermano, de mi papá, de mi suegra, qué sé yo, pero que es entonces dinero bien habido.
y que entonces cuando hay un reembolso de capital se me está regresando el dinero que en su momento aporté a la misma empresa, ahora la empresa me lo regresa y evidentemente no se trata, si yo aporté $1,000,000 de pesos, 100,000 pesos, lo que sea, y ahora se me regresa ese $1,000,000 de pesos, esos 100,000 pesos, ese lo que sea, evidentemente la propia autoridad lo que persigue es tratar de identificar si hubo o no un incremento de capital. Porque si me devuelven exactamente la misma cantidad, cualquiera diría, oye, pues si aportaste 100,000 pesos hace 2 años y ahora los retiras de la empresa, los mismos 100,000, chispas, pues creo que perdiste, porque por un efecto inflacionario, tú debiste haber recibido al menos lo que es tu aportación que hiciste hace 2 años, más un efecto inflacionario. Y para eso es que toma la ley de impuesto a la renta en consideración un papel de trabajo que se llama CUCA. Ese dinero que tú estás aportando da cabida a un papel de trabajo en papel, en Excel, en donde vamos a identificar precisamente el capital de aportación con su correspondiente actualización, para que de primera instancia la propia empresa, el contador, defina si lo que se le está entregando a ese accionista, sus 100,000 pesos, más una inflación del 5% en el año 1, más otra inflación del otro 5% en el año 2, pues obviamente no tiene un 110%, tiene un poquito más, porque la inflación del año 2, del segundo 5%, conlleva también el efecto de acumulación de los primeros 100 más 5 y un segundo 5% de los 105. Y entonces, evidentemente, si la empresa le reembolsa, déjame hacer aritmética fácil, un 111 en su totalidad, 111 pesos, un 11% adicional, que es la inflación acumulada, evidentemente no hay un incremento en el patrimonio de esa persona física o moral. Y para ello es que nos pide, insisto, ese papel de trabajo. Y bueno, ya una vez que tengo la aportación de capital, que esa aportación también pudo haber sido no precisamente en dinero, pudo haber sido a través de bienes o a través de algún pasivo que se capitalizó. Esto es, cuando se trata de bienes, déjame pensar, se somete a consideración de los accionistas el que aporten el equivalente a $1,000,000 de pesos. Y uno de los accionistas dice, oye, yo no tengo el millón como tal en la cuenta de cheques, pero si me dan oportunidad, tengo una maquinaria con valor, así, a valor usado, coincide, en el orden de $1,000,000 de pesos. Denme oportunidad de aportar esa maquinaria o un terreno para la bodega o las oficinas, qué sé yo, lo que sea, que estoy así entonces trasladando la propiedad, estoy transmitiendo la propiedad de esa maquinaria, de esas oficinas, de ese terreno, de esa bodega, de ese lo que sea, con precisamente una aportación de capital. La empresa dice, bueno, pues la verdad es que me da lo mismo, yo puedo recibir tu dinero y después voltearme y decir, oye, necesito una bodega y voy y compro con ese dinero, compro la bodega. El efecto es exactamente el mismo, pero si me ahorras el paso y la bodega está bien ubicada, nos conviene y demás, hombre, pues de una vez, échame para acá la bodeguita. Y entonces la empresa, hay de dos opciones. El abono a capital, no me cabe la menor de las dudas, se da porque se da. Activo, pasivo, capital, y dentro del capital, capital aportado, contablemente. Y el cargo es donde hay dos opciones. En el cargo puede ser a bancos, porque me dio dinero en efectivo, puede ser a maquinaria y equipo, puede ser a terrenos, puede ser a bodegas, puede ser a inmuebles, puede ser a lo que sea. Y esa bodega, ese inmueble, esa maquinaria, también se presume como dinero bien habido, razón por la cual, evidentemente, da cabida al mismo efecto de lo que es en sí la actualización del capital. Muchos me dicen, pero ¿yo en qué momento voy a actualizar la maquinaria? No, a ver, momento. La maquinaria ya se quedó como parte del activo sujeto a una depreciación contable y a una deducción fiscal. Claro, cumpliendo todos los requisitos.
Oye, pero ¿cómo me va a dar un CFDI esa persona física? Porque si fuese moral es lo de menos, te da el CFDI, punto. ¿Y cómo es que me va a dar un CFDI esa persona física accionista? Porque me está transmitiendo la propiedad de esa maquinaria, de esos carros, de esa bodega, de ese terreno. Hombre, pues tendremos que acatarnos a la regla de miscelánea, donde me da pauta, indicaciones para así considerar dos cuestiones. Uno, el cómo es que se tiene que proporcionar, emitir, expedir un CFDI como tal en favor de la empresa donde va a ser accionista. Y contemplar que, número dos, ya se está fiscalizando un segundo efecto en materia fiscal. El primer efecto es la aportación de capital con todos sus asegúnes, pero en segunda instancia debo de contemplar que la persona física que está aportando dinero, que está aportando maquinaria, que está aportando una bodega, lo que sea, tiene oportunidad por sí misma de identificar el hecho de que hay una transmisión de propiedad, quedando supeditado a lo que es en sí el título de enajenación de bienes como tal, o tal vez lo está comprando y vendiendo en calidad de actividad empresarial y bueno, estará supeditado a el capítulo de honorarios y actividades empresariales y pagará los impuestos correspondientes. Pero cuando ya está en una actividad como tal, compra-venta de maquinaria, de automóviles, de lo que sea, y decide comprar una maquinaria para vendérselo, para transmitirle la propiedad, que para efectos fiscales es una venta. Nada más que en lugar de recibir dinero, esa persona física dedicada a la compra-venta de maquinaria, va a recibir acciones, pero el efecto fiscal es el mismo. Y tendrá que, tributando en ese capítulo de enajenación de bienes, darnos a la empresa el CFDI. Pero cuando de plano es una persona física, no sé, a lo mejor es un trabajador asalariado, es una ama de casa que dice, oye, me invita un grupo de amiguitas a crear una sociedad para vender productos a domicilio y necesitamos la motoneta que le vendí, más bien que le regalé a mi hijo y que ya creció y no la usa, ahora la requerimos para el negocio, para el nuevo changarro en la sociedad que estamos constituyendo con mis amiguitas. Hombre, pues yo como persona física ama de casa, pues difícilmente voy a tener un CFDI. Apoyémonos en las reglas de miscelánea para tales efectos. Y ahí queda simplemente amarrado el concepto de que como tal, de todas maneras, el papel de trabajo de la cuenta de capital de aportación actualizada, como su nombre lo indica, se debe de actualizar. Y entonces yo quedo empatado con un capital aportado en donde con un efecto de actualización, en el momento en que me retire, voy a ser factible de identificar si es que me estoy llevando más de lo que la inflación por sí misma se generó en esa aportación de capital, o si, siendo un monto superior, lo que me estoy llevando son, así por sí mismo, utilidades. O si está por debajo, pues evidentemente, pues ¿cuál utilidad? Ya me di cuenta que aporté 100,000 pesos, la señora ama de casa aportó 100,000 pesos con su motoneta, su moto usada, y ahora se quiere retirar y dice, pero pues quédense con la motoneta, ahora denme el dinero a mí en cash. ¿Cuánto quieres? Pues denme al menos los 100,000. Hombre, pues salió barato. Oye, no, que la empresa trae pérdidas, te doy 90. No, que sí trae buenas utilidades, te damos 110, lo que sea. Y entonces podemos estar analizando si lo que se está identificando como un reembolso de capital es meramente capital o si es capital más utilidades o capital menos pérdidas. Analicemos esta lámina, por favor. Vean ustedes, aquí se logra centrar lo que estaremos analizando, reportando, todo el efecto que se va a dar en esta mañana por los reembolsos de capital. Observen ustedes, cuando una persona moral realiza, ya vimos la primera parte, los accionistas ya aportaron su capital y ahora algunos de ellos se quieren retirar. Cuando la persona moral realiza un reembolso de capital, queda sujeto al artículo 78 dentro de lo que es en sí el capítulo de las obligaciones de las personas morales. Y de manera simplemente esotérica, la esencia, el espíritu de la ley
presume que, como premisa fiscal, que al repartir ese reembolso de capital, también se está llevando utilidades o ganancias y entonces como tal, la propia ley me empieza a monitorear el hecho de que se va a cuestionar, a ver, ¿qué estás reembolsando? Los 100,000 pesos que en su momento se dieron, más un premio como tal, que se traduce en utilidades, o no te estás llevando utilidades, te estás llevando solamente eso, el propio capital. Si te estás llevando utilidades, tal como queda advertido en ese segundo cuadrito, evidentemente la propia autoridad se cuestiona. Recuerda, como lo vimos la semana pasada, que la autoridad, el fisco, está a las vivas diciendo, te estás llevando utilidades. Entonces, esas utilidades o ganancias que te estás repartiendo como tal, de todas maneras te las vas a llevar tú como accionista una vez que ya se pagó el impuesto sobre la renta. A ver, esta parte es esencial que se comprenda porque empiezo a mezclar lo que se vio con ustedes justamente la semana pasada con relación a las utilidades y dividendos y el tema que abordamos el día de hoy, los reembolsos de capital. ¿Y por qué debe existir esta conexión? Porque, evidentemente, tal como lo estamos planteando, oye, yo aporté 100,000 pesos, muy bien, ya me voy, vete, no, pero no me voy con las manos vacías, vendo mis acciones, nadie quiere tus cochinas acciones, ok, denme oportunidad de irme yo solito y si somos 5 socios originalmente, quédense ustedes 4. Quiero entonces, como no quieren mis acciones, someter a consideración de esa la asamblea de accionistas si me dan oportunidad y se me reembolsan mis acciones. Denme mis mismos 100,000 o denme más o denme menos. Y me empiezo a anticipar con la siguiente lámina, que es cuestionarnos, oye, sí es cierto, ¿y quién fija el reembolso de las acciones? ¿Quién fija el monto que se va a reembolsar para ese accionista en ese momento, de acuerdo a las circunstancias que tiene la empresa, eso, en ese momento como tal, acorde a los estados financieros de ese momento en que se está pidiendo por parte de unos accionistas a la asamblea de accionistas su reembolso de capital? No es lo mismo el valor de la empresa hoy que mañana, que en un año, que en 3 años o que el año pasado o recién constituida, evidentemente. Y entonces es donde sí eso se somete a consideración para tales efectos el que se realice un reembolso de capital. Y así dice la asamblea de accionistas, ok, pues mira, traemos utilidades, la verdad es que se te agradece tu participación estos meses, años de haber sido accionista y te queremos dar un premio, así tipo liquidación de empleado. Oye, pues te voy a dar tus 100,000, la empresa vale más y te voy a dar 10,000 pesitos más, 100,000 más 10,000 pesos. Y el contador de ese accionista, o si ese accionista tiene muy buen sentido financiero y del valor del dinero en el tiempo, va a decir, a ver, no, momento, no sean tan ojáis, no me den mi aportación de hace 2 años de 100,000 más mis otros 10% de inflación, hasta le estoy perdiendo porque la inflación acumulada fue del 11%, no del 10%. Y además estamos viendo que la empresa ha crecido, nos ha ido muy bien, se están generando utilidades y viene un nuevo proyecto, vamos a trabajar con una nueva empresa, le vamos a surtir a una empresucha allá en el norte del país que se acaba de instalar y que si Tesla y no sé qué tanto. Oye, pues vienen muy buenas sus promesas, ¿ok? Pues denme más, ¿ok? ¿Qué tanto más? No sé, un 20%. O tal vez un contador así de medio pelo diría, pues así, traqueteadón y de manera aritmética y fácil, déjame dividir el total del capital social, no el aportado, social, léase activo, pasivo, capital y dentro del capital contable, como tal, el capital social más sus ganancias, las utilidades de años anteriores.
más sus reservas de capital. Y como no ha tenido pérdidas, pues no le restó las pérdidas de ejercicios anteriores. Razón por la cual, evidentemente, caeríamos en la premisa en decir, oye, pues el total del capital social de la sociedad, más las aportaciones, llegando así al capital contable, dividido entre el número de acciones en circulación, hombre, pues a mí me da que esas acciones ya no valen 100, que fue lo que inicialmente se dio, ya no valen 110, que fue un efecto inflacionario, ya con las utilidades a lo mejor valen 130. Por favor, señor accionista, someta a consideración de la asamblea de accionistas que se le reembolse participando de esas utilidades. ¿Y por qué la empresa tiene utilidades? Porque no ha habido utilidades a repartir. Es decir, sí se han generado utilidades, pero no ha habido utilidades repartidas, no ha habido decreto de dividendos, todo lo que vimos la semana pasada. Y entonces, en este momento que el accionista pelea, lucha con la asamblea de accionistas y dicen, no sean gachos, denme mis 100 más la inflación, que estamos en el orden de otros 11 y voy en 111. Y particípenme de las utilidades que yo les ayudé a generarse como tal en la empresa, desde que se constituyó la empresa hasta que como se fue administrando el negocio y tomamos decisiones vía el Consejo de Administración, que por cierto, yo ya cobré mis honorarios, pero ahora eso fue mi trabajo, mi tiempo, mi calidad de aportaciones por ese ser consejero de la administración. Y gracias a ello tomamos buenas decisiones, nos fue muy bien en la vida, en este periodo de la vida, en estos años que fui accionista, y tenemos grandes utilidades a repartir. Denme lo que me compete, lo que me corresponde de mi participación accionaria. Y entonces, denme los 100 más los 11 más otros 18, 19, 20 pesos de utilidades como tal. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de redes sociales. Qué bueno que están con nosotros un ratito, aunque sea. Les invitamos a que nos compartan de su tiempo para nosotros así al revés, compartirles de este conocimiento y de este nuestro tiempo. Estamos en materia de lo que son los reembolsos de capital y estamos explicando precisamente el hecho de que un accionista, cuando ya ha aportado su dinero y que ahora decide retirarse, somete a consideración de la asamblea de los accionistas el que se le reembolse sus acciones. Señores, yo tengo aquí acciones que somos un grupo de accionistas, somos 10, cada uno aportó 100,000 pesos, poniendo de ejemplo simplemente, y yo tengo mis 100,000 pesos ahora en acciones. Ya me cansé, me voy a ir a vivir al extranjero, ya no quiero saber nada de ustedes, yo creo que más bien en otro tipo de inversiones más redituables. ¿Saben qué? Someto a su consideración, número 1, les vendo mis acciones a cada uno de los 9 que se van a quedar. No, que nadie quiere tu mugrero de acciones. Someto a consideración que se me reembolse mi capital. Oye, ¿y quién fija el valor de ese reembolso de capital? Oye, pues el valor nominal, tú aportaste 100,000 pesos, 100 acciones de 1,000 pesos, 100,000 pesos, como todos los demás, los otros 9, para llegar a 10 de 100,000, tu millón de pesos aportado en la empresa. Pero ahora que te vas, ¿cuánto quieres por tus acciones? Obviamente, lo estoy diciendo en un plan que si fuéramos los 10 supercuates, obviamente le diríamos, oye, ¿cuánto quieres por tus acciones? Pero tal vez, si no somos precisamente los brothers de la vida, diría, oye, pues aquí están tus 100,000 pesos. A ver, espérame, ¿cómo me vas a dar nada más 100,000? Déjenme platicarlo con mi contador, diría ese accionista, y el contador de ese accionista le diría, oye, en un momento, al menos lo que fue el dinero que aportaste, más el valor de actualización, una inflación del 5% anual, pues ya voy más o menos en el orden de un 11%. Y además, si la empresa le ha ido bien, está en expansión, tiene utilidades que no se han repartido, ha generado utilidades de la empresa que no han sido decretados en calidad de dividendo, y allí están contablemente en el activo pasivo capital y en el capital, el capital contable. Es el capital social, tus 100,000, y en el capital contable, tus utilidades de años anteriores. Y obviamente, si te corresponde, acorde a tu participación accionaria, el porcentaje del 10%, hombre, pues a lo mejor valdría la pena que pelearas. Yo como contador, asesor de esa persona física, le invitaría a negociar que le dieran sus 100 más sus 11 de
actualización de inflación.